con Blanca Vera Záfaro, a la Beba Vera. Les repito, una de las periodistas más inteligentes y bellas que conozco. Para mí es un placer tenerla aquí, ya, para que tú sepas Gracias, que eres consentida, no, veo, y vengas con más frecuencia. Mira, te quería preguntar del tema que vas a tratar en el Foro Venezuela Tiempo de Rupturas, en el Eurobuilding, pasado mañana, en la mañana. Póngase pilas. Ella también maneja la página de Hispano Post, que todos los días va ganando seguidores y la credibilidad la tiene, pero desde el principio. 0414-1-06-1028, llamen, pregunten para esa inversión que van a hacer para ir a ese foro pequeño, pocas personas, ya está casi lleno, así que pónganse las pilas. Bueno, te quería preguntar del tema que vas a tratar en ese foro de Venezuela, tiempo de rupturas, además tiempos que están cambiando las cosas, sobre el gabinete económico, un laberinto de poderes de lo que está gobernándose el país en este momento, los que están gobernando. Háblame un poquito del tema. Bueno, me di cuenta con el transcurrir del tiempo que efectivamente lo que había pasado en el gabinete económico como lo conocíamos tradicionalmente era un quiebre, había habido una ruptura. La ruptura parte de que estamos acostumbrados a la concepción de los gabinetes económicos durante el gobierno del presidente Chávez, donde había una figura fuerte y uno o dos grupos como los ideológicos y los pragmáticos. Hasta ahí estaba todo muy bien. Sin embargo, con el gobierno de Maduro, estos fraccionamientos se han multiplicado y fácilmente podemos conseguir dentro de un gabinete bastante desarticulado 7 grupos diferentes. ¿Cómo puede haber una política económica coordinada con 7 grupos de poder, cada uno tratando de, poner por encima sus propios intereses? Sí, pero más allá de los intereses, no hay ningún cambio en política cambiaria, política monetaria, política fiscal. Estamos con lo mismo que dejó el presidente Chávez, que lo que hizo Giordani. Y él mismo critica su propio sistema y tú le preguntas a algunos de los chavistas que son ahora del ala democrática del chavismo, o sea, Nick Merema, por ejemplo, que dicen, bueno, ¿y por qué si tienen el mismo sistema económico antes? Es que han cambiado la situación, pero sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, creo que ninguno de los dos sistemas funciona, ni funcionaron ni van a funcionar, entre otras cosas porque ciertamente esto ha sido una consecuencia de lo que se sembró durante el gobierno de Hugo Chávez. Eso no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo, por Dios. O sea, este proceso hiperinflacionario estaba anunciado desde hace muchísimo tiempo y bastante que lo hablamos los periodistas de La Fuente y lo anunciamos y tratamos de alertar para que no llegáramos a este momento. Pero no se hizo caso un poco, bueno, sobre todo en este gobierno que... digamos que la figura del presidente está mucho más marcada por el área ideológica. Hay personas que opinan que, por ejemplo, si el presidente Chávez estuviese vivo, le hubiese dado un vuelco a la situación, un poco por esa capacidad que él tenía. De echar para atrás y después para adelante. Exactamente. Una capacidad que, bueno, este presidente es diferente, es distinto. Esto es un gobierno también diferente. Y eso es muy importante que la gente lo entienda. Entonces, esto no es el mismo ¿por qué si gobierno? hay 7, 8 grupos de poder están buscando entonces sus propios intereses? Porque en materia económica no se toma ninguna decisión. La reforma monetaria, que ya dijeron que bueno, que no es ninguna reforma monetaria, es quitarle 3 ceros al Bolívar después de las elecciones, en junio, y que ya eso no va a ser suficiente por la velocidad de la aceleración que tiene la hiperinflación. Lo dijo Asdrúbal, lo dice Alejandro, lo dice todos los economistas que vienen acá, José Guerra, dice que ya esos billetes van a estar, no van a valer y tiene que venir una segunda reforma. Y eso lo tienen contemplado. ¿Tú qué crees? Me llama mucho la atención, por ejemplo, una declaración del presidente Maduro criticando la dolarización, que es, digamos que la alternativa económica que ha planteado el candidato Henry Falcón. Pensé que no iba a hablar de eso, pero me llamó la atención. Lo que eso te quiere decir es que ese mensaje de dolarización, le guste a uno o no le guste, ha calado dentro de la sociedad. Y un poco porque la gente no quiere tener bolívares en las manos porque sabe que tener bolívares significa ser más pobre, tener menos capacidad de compra. Entonces yo creo que allá hay un mensaje político que le está llegando a una gente. Porque el problema principal, y lo dice Datanálisis y todo el mundo, ya ni siquiera es la inseguridad, es el tema económico, es el bolsillo, es la hiperinflación. Eso tumba gobiernos, lo ha hecho históricamente, no estoy diciendo que en pero tú revisas los 57 casos de hiperinflación de la historia de la humanidad, en todos ha habido un cambio. No significa que caiga el gobierno, pero hay un cambio dentro del sistema económico. Ahora, estamos metidos en ese problema. Lo interesante de la propuesta que hace Francisco Rodríguez es que va a dolarizar el sueldo y va a empezar de $70 para todo el mundo, y eso es un alivio que cuando la gente lo escucha, que son los más necesitados, mira, les trae un poco de esperanza. Yo creo que quizá como periodista tengo una visión distinta cuando hago una crítica a esa propuesta. Es decir, los economistas, yo entiendo las críticas que hacen con respecto a dolarizar la economía y los problemas que podría tener en el mediano y al largo plazo, problemas desde el punto de vista técnicos macroeconómicos. Eso yo lo puedo entender. Pero también puedo entender que desde el punto de vista de política económica,
es algo que le brinda, o sea, es una propuesta que le brinda al ciudadano una posibilidad al menos de poder proteger un poco su ingreso. Es decir, no es que al convertir los salarios a dólares todos van a ser millonarios, pero por lo menos frenas un poco lo que es el proceso de hiperinflación que es tan corrosivo para el bolsillo de la gente. Pero además, no hay alternativa distinta, o sea, nadie te propone algo diferente. Entonces yo creo que criticar una propuesta cuando no estás planteando ninguna otra alternativa me parece un poco necio, por decirlo de manera vulgar, ¿no? Yo creo que llega un momento en que tú tienes que ser pragmático y pensar no tanto en la teoría económica, sino pensar en el que está sufriendo, en el que no está comiendo, en ese niño, en ese bebecito cuyas posibilidades de vivir se han ido reduciendo porque no hay medicamento. Entonces yo creo que llega un momento en que esto es una decisión personal. La gente tiene que aprender a ser un poco pragmática cuando de emergencia se trata. Mira, volviendo a tu tema, uno de los temas, valga la redundancia, que hablé aquí con nuestro amigo Andrés Roa Jiménez, es el requisito que están pidiendo algunas petroleras internacionales y algunos grupos económicos que cambien al presidente de PDVSA. ¿Qué sabes al respecto? Bueno, hay que escuchar la ponencia de Andrés Rojas, yo no me voy a adelantar. Lo que sí les puedo decir, porque no quiero adelantar las cosas que vamos a decir en caliente en ese foro, es que, bueno, creo que Quevedo tiene una forma, una manera de decir las cosas, quizá que no es la que el mercado petrolero está acostumbrada, pero además Quevedo también tiene que manejar ciertas situaciones que hereda, obviamente, no las crea él, que tienen que ver, por ejemplo, con el tipo de cambio, que es un problema que no se ha podido resolver en todo este tiempo. Es decir, las empresas petroleras pierden mucho dinero en balance y en la realidad. Y además, bueno, para nadie es un secreto que el tema de las sanciones ha complicado mucho todo lo que son las transacciones financieras, incluso para las empresas petroleras, ¿no? Y hay como una suerte de caos en este momento dentro de PDVSA que es difícil de manejar y que te permite tener algunos elementos para saber que hay ciertas cosas que pudiesen cambiar en poco tiempo. Es decir, que a veces los gobiernos se ven obligados a cambiar por la presión que ejercen las sociedades y por la presión que ejercen los agentes económicos que están a su alrededor. Claro, y sobre todo en este momento las presiones que tiene Venezuela por las sanciones, las presiones de los bonos, de los pagos, los impagos, del default, que parece que ya permitieron los pagos de los intereses 2017 a algunas cuentas. Hay una cantidad de cosas que sí está presionando y le quita capacidad de maniobra al gobierno, por lo menos financieramente. ¿Qué opinas de eso, de esas sanciones? Bueno, en estos días pregunté a un especialista qué pasaba, porque también off the record nos enteramos de que estaban pagando algunas cosas, algunos bonos de PDVSA, pues. A Goldman Sachs, por ejemplo, selectivamente. Y a algunos otros también han estado pagándole. Y pregunté, bueno, ¿pero de dónde sacaron dinero? Bueno, es muy sencillo, si no pagas República, pues tienes un excedente, pagas PDVSA. Entonces yo creo que eso es lo que han dejado de pagar para poder pagar lo que ellos consideran que es mucho más urgente. Es decir, al gobierno le preocupa mucho más un buque petrolero parado en el Atlántico, que por ejemplo pagarle unos tenedores que tardan un poco en reunirse, a ver si demando, si no demando. Es como complicado este tema de las demandas en el caso de los impagos de bonos. Pero pone mucha presión al gobierno y a todos los que estén en los sectores de poder. Yo creo que las sanciones tienen muy presionada a mucha gente. Bueno, las sanciones, primero hay que ser en esto muy sinceros, las sanciones, las encuestas muestran que a los venezolanos no le gustan las sanciones porque se ven afectados también. Y eso es algo que uno tiene que ser honesto y decirlo. A los venezolanos no le gustan las sanciones. Sin embargo, también al venezolano de a pie, al venezolano de a pie. Al ciudadano no le gustan las sanciones. Claro, a nadie le gustan las sanciones, pero como son a terceros, eso es lo que... Claro, sin embargo, las sanciones a terceros también hay que decirlo, que los periodistas sabemos, por informaciones off the record, que tienen muy presionado a muchas personas alrededor del gobierno. Es decir, no es fácil para los funcionarios. Hay que acordarse un poco que, bueno, hay muchas personas que no necesariamente son funcionarios, pero que a lo mejor viven alrededor de lo que es el gobierno, que... Bueno, sus hijos estudian afuera, tienen un estilo de vida bastante pudiente y a veces las sanciones pues cortan esos beneficios, por llamarlos de alguna manera. Y eso ejerce presión dentro del gobierno. Me queda poco tiempo, pero tengo dos preguntitas, por favor, dame 2 minutos, Anzola. A Ramírez, la posición de Ramírez, él dice que quizás se esté vendiendo, privatizando PDVSA por debajo de cuerda, repartiéndose algunas cosas entre algunos grupos políticos y que esa sería la estocada final que dividiría el chavismo con el madurismo. ¿Alguna opinión? No,
De Rafael Ramírez no, bueno, él tendrá sus elementos para haber dicho eso. Sin embargo, no es Rafael Ramírez, yo no hablo que la gente, del tema. Del tema. Bueno, yo lo que creo es que el gobierno de alguna manera está tratando de levantar la producción petrolera, sabe que PDVSA sola no puede y necesita algunos aliados. Por eso se habla un poco del tema de privatización, lo que pasó con el gas, por ejemplo. No está pasando en la parte petrolera, pero con el gas ya pasa. O sea, ya las empresas que manejan lo que es la producción de gas, bueno, tú sabes muy bien que ahí cambiaron un poco cómo son las posiciones, en las ganancias, en las inversiones. Y obedece más a una necesidad que tiene el gobierno de tratar de solventar el problema petrolero que tiene. Es grave. Una última pregunta. ¿Considerarías, yo sé que el voto es secreto, ¿considerarías ir a votar? Absolutamente. Sí. Sí, es mi mecanismo de protesta. Y yo creo que todos los venezolanos no debemos renunciar a nuestros mecanismos de protesta. Muy bien. Por quien sea, pero hay que ir a votar. Bueno, Blanca, mira, vamos a recordarles, 26 de abril, Eurobuilding, el Foro Venezuela Tiempo de Ruptura. Si les gustó esta entrevista, imagínense lo que se va a hablar en ese foro. Información privilegiada, economía, política. No dejen de ir, 0414 1 06